Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 16 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 39, versículos 32 al 43. El título del devocional de hoy es Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Ahora, es algo que he escuchado muchas veces en inglés. No sé quién lo dijo, pero lo voy a repetir. Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Eso es justamente lo que vemos en el pasaje de hoy, la obra del tabernáculo terminada. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 32, dice la palabra de Dios así. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Aquí está la clave y lo vamos a ver una y otra vez en el pasaje de hoy. Lo hicieron como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Qué está pasando en el pasaje de hoy? No sé si alguna vez han construido una casa o han participado en la inspección de una casa. O por ejemplo nosotros que tenemos la iglesia, a veces hacen inspecciones, llegan los bomberos una vez al año para hacer inspecciones. Y son tan pero tan detallados. Es una inspección que se hace de una forma tan meticulosa. Cada pulgada que miden, por ejemplo, están los sprinklers que riegan agua cuando hay un incendio, y dicen que si hay algo que esté por lo menos 24 pulgadas del techo, entonces se tiene que quitar, porque eso impide la irrigación del agua para apagar los incendios. Así que vienen con una regla y andan midiendo tantas cosas. Eso lo tienen que quitar. Las puertas tienen que estar abiertas. Las puertas en áreas específicas no pueden ser de madera, tienen que ser de metal, para que no se quemen las puertas, para las puertas poder contener las llamas y el humo, para que el incendio no se expanda a otros lugares. Entonces la inspección es algo que se hace pero tan fastidiosamente y meticulosamente. Vemos aquí, eso es justamente lo que están haciendo. Le traen a Moisés cada detalle del tabernáculo. Cómo se hizo el aceite, cómo tejieron la vestidura de los sacerdotes, cada instrumento que usa el sumo sacerdote, el propiciatorio, el altar del incienso, las cortinas de la entrada del tabernáculo y la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, la fuente, las columnas, las bases. Cada detalle es inspeccionado por Moisés. ¿Y por qué lo hace Moisés?
para ver si lo hicieron tal como había mandado Jehová a Moisés. Y cuando Moisés dice en el versículo 43, ve que obedecieron a Dios al pie de la letra, Moisés los bendice. Ahora obviamente no es Moisés el que los bendice, sino que Moisés, que tiene comunión con Dios, es el que proclama, el que declara la bendición de Dios sobre el tabernáculo. Dice, es un lugar digno de mi morada. Luego desciende la gloria de Dios sobre ese tabernáculo. Ahora, ¿qué queremos ver en el pasaje de hoy? Yo creo que tristemente hoy en día muchos cristianos y muchos líderes dentro de la iglesia se dejan llevar muy fácilmente por el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es buscar hacer lo práctico, lo que da resultados. Nos enfocamos más en los resultados. Buscamos el éxito, buscamos atraer una mayor cantidad de personas a la iglesia, por ejemplo. O decir, mire, bautizamos a tantas personas, sin tanto enfocarnos en asegurarnos, ¿no? Si ellos verdaderamente han entendido el evangelio. Buscamos la cantidad por encima de la calidad. Y muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Es la sabiduría humana que muchas veces dicta lo que se hace dentro de la iglesia o los resultados. ¿Cómo podemos hacer que los hermanos den más ofrenda? ¿Cómo podemos pintarnos como una iglesia exitosa, misionera, una iglesia de sana doctrina, sin verdaderamente buscar en la palabra lo que Dios manda? O en nuestras vidas personales, hacemos cosas que funcionan, hacemos cosas que nos dan resultados, lo que nos traen a nosotros complacencia, no lo que le agrada a Dios. Hermanos, la palabra de hoy nos enseña que tenemos que hacer las cosas a su manera. Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, se recibe la bendición de Dios. Es que para empezar el día de hoy quiero que oremos de esa manera, que examinemos nuestros propios corazones. Hay algo en mi vida que se enfoca más en el pragmatismo y en los resultados que agradarle a Dios. Dios no solamente se enfoca en los resultados, Él también se interesa bastante por el proceso. ¿Cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo llegamos a algún lugar? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos conforme a su palabra? No según mi entendimiento, mi sabiduría humana limitada. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, quiero hacer todas las cosas que yo hago a tu manera. Sea la crianza de mis hijos, sea la educación de mis hijos, sea mis decisiones que yo tomo, por ejemplo, si dejo ese trabajo o no, si me mudo a otro estado o no, cuándo me regreso a mi país. Todas las decisiones que he tomado están informadas por la palabra de Dios, conformadas a la imagen de Cristo, o tristemente son conformadas a este mundo, guiadas por la sabiduría humana, por los resultados y por el pragmatismo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, quiero hacer las cosas a tu manera, tu obra a tu manera, para recibir tu bendición en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Hispana Antioquía.